siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Buenas noches, hermanos. Un gusto poder comenzar este miércoles, esta serie de miércoles que han comenzado desde el año pasado, ya que fueron realmente muy productivas para todos nosotros porque hemos podido escuchar de diferentes temáticas que fueron de construcción a nuestras vidas. Y también espero poder acercarles algo que sirva de edificación también para estos tiempos difíciles, estos tiempos que parece que se renuevan. Comenzamos un nuevo año, nuevas expectativas, comenzamos nuevos anhelos, nuevos proyectos y tenemos aún el virus rodeando nuestras vidas, merodeando nuestras vidas, y por eso hay que continuar cuidándonos. Pero es realmente un placer tener, como todos los miércoles, esta oportunidad de apartar un tiempo de paz en medio de tanto inconveniente, en medio de tanta incertidumbre en el mundo. Y eso a mí, por lo menos, que soy una persona bastante ansiosa, me genera justamente eso, me genera ansiedad. Y es uno de los temas, o en realidad el tema, que quiero intentar tocar. Es un tema muy amplio, difícil de abordar, porque la ansiedad puede ser en algunos aspectos algo positivo, pero también en otros algo negativo, que creo que es el punto que a muchos de nosotros nos debe de preocupar, cuando la ansiedad que podemos llegar a tener es un aspecto negativo o trae consecuencias negativas en nuestros accionares futuros. Fíjense lo que dice respecto a lo que es la ansiedad, ¿sí? Más que nada es un tema que lo tratan mucho los psicólogos y los psiquiatras. Dice que la ansiedad es una respuesta negativa ante un estímulo que es involuntaria, esa respuesta, y que nosotros lo percibimos, esos estímulos negativos, como amenazantes, ¿sí? Ante un pensamiento, puede ser una imagen, puede ser una idea, puede ser una sensación previa a cualquier situación que vamos a afrontar, pero todo eso lo percibimos como negativo, como amenazante. Por eso nos genera tensión. Nos genera tensión. No está mal, fíjense que en el deporte el sentir ansiedad o tener tensión te activa, ¿sí? Te genera adrenalina, te genera que tu atención esté focalizada mejor a que si no sintieras esa ansiedad o ese nerviosismo. Pero cuando esas consecuencias son negativas en nuestro actuar, nos genera una preocupación extrema, una preocupación que puede ser más grande de lo habitual o de lo que debería de ser, nos puede llegar a generar pesimismo o ideas negativas de lo que puede pasar a futuro, ¿sí? Enfocarte demasiado en el problema que tenés hoy, o en el problema que tenés que afrontar, en el problema que te surgió en este momento de la vida. Pensamientos pesimistas, no lo voy a poder superar. O es muy importante ese problema, ese obstáculo es muy importante, es tan grande que no lo voy a poder superar. Esto te da una imagen de un futuro oscuro, ¿no? Estás como proyectando lo que va a pasar, un futuro oscuro. Nada bueno puede surgir de este momento que me está tocando vivir. Y eso también te puede llegar a generar un sentimiento de culpa. Esto no tengo la energía o la capacidad para solucionarlo. Angustia. Fíjense todas esas cuestiones o sentimientos o consecuencias que puede llegar a generar la ansiedad negativa, ¿sí? No puedo lograr las expectativas o las metas que me planteé, ¿sí? Es diferente o totalmente opuesto a la paciencia, por ejemplo. Nosotros siempre decimos el ser paciente, creo que, ¿no?, la otra cara de la moneda es ser ansioso, querer lograrlo todo ya. Paciencia, ansiedad. ¿Y quiénes o qué trabajos o qué roles en la vida o en la historia han sido característicos de ser pacientes? Y se me ocurría
el agricultor o el sembrador, el pescador, ¿no? Qué paciencia y qué espera, qué capacidad de espera hay que tener para hacer eso. Uno no puede plantar una semilla y querer o pretender que mañana tengamos el árbol que tenemos atrás. O tirar la caña y pretender que a los 10 segundos pique un pez, o tirar la red como hacía Pedro y que a los 5 segundos esté repleta de peces, ¿no? Esos son las malas direcciones a donde enfocamos nuestra energía o nuestra ansiedad, ¿sí? Por eso los invito a que empecemos a basarnos o a recurrir en ejemplos o en pilares que están escritos en este hermoso libro que es la Biblia, para poder manejar bien esa ansiedad. En Mateo 12 hay un versículo que prácticamente puede ser el título de este tema, que dice: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Quiénes lo dijeron? Lo dijeron los fariseos, los escribas, los religiosos, en la época en que Jesús caminó entre nosotros en este mundo. Ellos siempre buscaban preguntarle algo o, como se dice en la jerga futbolera, hacerle pisar el palito, ¿sí? Siempre querían estar expectantes para que el Señor demostrara debilidad o dijera algo inconveniente, cosa que nunca hizo. Pero en uno de esos versículos notamos que estas mismas personas le dijeron: Maestro, deseamos de ver de ti señal. O sea, ya queremos ver lo que sos capaz de hacer, tus milagros, para que nosotros creamos. Deseamos de ver de ti señal, ¿no? Transfiriendo una ansiedad que no podían controlar o basándose como único recurso para creer en el Señor, que inmediatamente hiciera algo. Y también en Lucas está escrito cuando el rey Herodes recibe a Jesús, ya cuando es apresado el Señor. Dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Fíjense cómo la ansiedad, el querer ver todo ya, a veces atenta, o muchas veces atenta con nuestras creencias. Nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesús y muchas veces en nuestra vida no tenemos resultados inmediatos. Diría que son pocas las veces que tenemos un resultado inmediato en algo que queremos proyectar. El Señor siempre en su palabra habló de la espera y de la paciencia para recoger esos frutos. Y quiero que empecemos a repasar eso en Mateo 13. Así que te invito a que en tu Biblia abras, o en el celular, lo que tengas a mano, abras la palabra en Mateo capítulo 13, ¿sí? Que es justamente la parábola del sembrador, ¿sí? Esta parábola tan especial que muchas veces se utiliza para comentar otras situaciones, pero quiero hacer una analogía de esto, ¿sí? La espera, el tiempo, la ansiedad con respecto a esto. Fíjense, en Mateo 13, en el versículo 4, dice lo siguiente: y mientras sembraba el sembrador, parte de esa semilla cayó junto al camino, y vinieron aves y la comieron. Pero, en el versículo 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó. Una de las consecuencias de actuar rápidamente, dejándote dominar por la ansiedad, es esto: en que el fruto que consigas tal vez no sea el que Dios quiere para vos, o el que vos mismo estás buscando, sino que brote rápido, te confundas, nos confunda la cabeza creyendo que era esa la oportunidad que estábamos esperando, la tomamos rápidamente y se quemó rápidamente también. Así como nació, se quemó.
consecuencias de actuar bajo la ansiedad. Lo mismo ocurrió con uno de los apóstoles más grandes y más fieles del Señor, Pedro, ¿no? Un hombre que debía tener una característica como persona, un carácter paciente, porque era pescador, ¿no? Justamente, tirar la red y esperar en medio de la nada, en medio del océano, en medio del mar. Y sin embargo, Pedro, que tenía una gran práctica en eso, ya sabemos que su carácter era efusivo también, pero tenía una gran práctica en cuanto a la espera, en cuanto a la paciencia. Y sin embargo, cuando el Señor a la noche en el mar caminó y todos se alborotaron en ese pequeño barco que estaba en el océano, Pedro dijo, Señor, en Mateo 14, versículo 28, dijo, Señor, si eres tú, ¿no? El que está ahí en medio de la oscuridad, manda que yo vaya sobre ti, o vaya a ti sobre las aguas, mándame. Si sos vos, mandame que yo camine en las aguas, ¿no? Y el versículo 30 dice, pero al ver fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando Pedro, por medio de esa ansiedad de querer ir a ver si era el Señor realmente, de no esperar a que viniera el Señor y querer lanzarse a hacer un gran milagro que hizo el Señor en él, ¿sí? Y Pedro, por medio de su fe, comenzó a andar sobre las aguas, pero de repente la inseguridad, de repente una de las consecuencias de la ansiedad, que es el miedo a que las cosas salgan bien o a que las cosas en realidad me salgan mal, contrarias a lo que quiero, hizo que comenzara a hundirse. Y Pedro, pescador, díganme ustedes si no tenía la capacidad de nadar, seguramente, seguro. Así todo dice la palabra que comenzando a gritar, dando voces, le pidió al Señor que lo salvara, ¿no? Segundo punto grande del manejo de la ansiedad, de las consecuencias en realidad de la ansiedad. Un tipo capacitado como Pedro en esto tropieza y empieza a hundirse. Hay otra pequeña característica, otro rasgo que dice en cuanto a las consecuencias de la ansiedad, que lo extraje de un libro que se llama La fuerza para ganar. Es de una doctora en psicología que tuve el placer de poder compartir con ella en el CENAR. Prácticamente esta doctora trabajó con la mayoría de los atletas olímpicos de Argentina. Y en ese libro, La fuerza para ganar, hablaba de la parálisis en medio de la competencia, la parálisis por análisis. La parálisis por pensar demasiado en algo. ¿Y a qué se refería esta doctora con la parálisis por análisis? Dice, cuando uno juega o compite, no puede estar pensando en ganar, en el resultado, en lo que va a venir al final de esa competencia, sino en jugar, sino en la situación actual. Si yo cuando estoy haciendo algo, cuando estoy planeando un proyecto, me dejo llevar por esa ansiedad, por el querer visualizar todo rápido ya, que alcanzar antes lo que todavía no comencé, ¿no? Rasgo característico de ser ansioso como yo, seguramente en algo me equivoque o en algo me paralice o algunas consecuencias de esa ansiedad me juegue una mala pasada. Entonces recuerden, parálisis por análisis. Pedro quería llegar a la figura que veía, que él sabía que era el Señor, pero pensó demasiado en ese resultado. Comenzó a hundirse. El viento, lo que lo rodeaba, lo empezó a desenfocar. Tus problemas, lo externo, te empezó a desenfocar y comenzaste a hundirte, ¿sí? El afán, dice la palabra del Señor, como un sinónimo de esto, de la preocupación, de la ansiedad.
¿sí? Provocada por justamente el preocuparse demasiado en algo, o el querer demasiado rápido algo, que todavía no está en su punto, en su madurez necesaria. Y quiero leerte dos versiones de lo que es el afán, de lo que está escrito en Lucas 12, versículo 22. Si querés buscarlo, Lucas 12, versículo 22. Dice lo siguiente, la versión tradicional de Reina Valera: no os afanéis, no os preocupéis, no estés ansioso por tu vida, por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y continúa en el versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá afanarse, ¿sí? Podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Una nueva versión, la NTV, dice esto: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Con todo lo que te preocupa, ¿podés vos controlar un solo momento, un centímetro, un minuto, un instante de tu vida por vos mismo? O si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas tan grandes? Una de las consecuencias de la ansiedad es eso, el afán, el afanarse, el querer, el abstraerse de todo, preocuparse de todo, por querer lograr algún trabajo nuevo, por querer salir de esa situación que te está incomodando, una situación económica de no poder llegar a fin de mes, que no podés lograr tus proyectos, porque un ser amado, un familiar, se encuentra en una situación difícil y no ves la manera de ayudar y no podés descansar, porque no podés dormir, está todo el tiempo en tu cabeza rondando el afán. Entonces, rápidamente, para no extendernos demasiado, veamos 3 pasos, que justamente en el libro de La Fuerza para Ganar, orientado a los atletas, nosotros lo vamos a transferir a nuestra vida como cristianos, basándonos en la palabra del Señor. Y son 3 esos pasos de La Fuerza para Ganar. El primero dice visualizar o focalizar. Cuando querés lograr algo, cuando te planteás ese proyecto, cuando te planteás una solución ante lo que te está ocurriendo, lucha contra la ansiedad, como visualizando y focalizando lo que querés alcanzar, sabiendo que no lo vas a alcanzar mañana, siendo consciente de eso. Segundo paso, calma al ejecutar, calma, paz al hacer. Tercer paso, evaluar. Y transferido a la palabra del Señor, vamos a llamar que el primer paso es visualizar o focalizar, ¿sí? Imaginar es orar al Señor en específico. Muchas veces nosotros, me pasa, levanto la mano, oramos en general, creyendo, en realidad el Señor sabe todas tus necesidades y las mías, pero creyendo que al Señor no le interesa que yo pueda conseguir un trabajo nuevo, o que te puedas comprar algo que querés comprarte, o oramos por todos, por la generalidad, por el bienestar, por la salud, y no estás orando en particular sobre eso que querés solucionar en tu vida, sobre esa oportunidad, sobre esa situación, esa enfermedad que está pasando un ser amado o vos mismo, sobre esa situación que vos o un ser amado o ese vicio que no puede dejar atrás. ¿Lo hacemos en específico? Orá en específico. Juan 15 dice: si permanecés en mí, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Juan 16, ahí está escrito: hasta ahora nada habéis
pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Fíjense la contundencia. Pedid lo que queréis y os será hecho. Hasta ahora nada pediste en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y en Santiago 4 está la explicación un poco. A veces no llegamos a ver resultados ni en la inmediatez de nuestra ansiedad, ni en un tiempo futuro. Pedís y no recibís, dice Santiago capítulo 4, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y eso es una luz de alarma. Cuando orás, pidiendo por algo, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu meta y tu objetivo de eso? Estamos usando a Dios como el genio de la lámpara, creyendo que nos va a conceder los 3 deseos, el auto, el trabajo nuevo, o realmente estamos enfocándonos en oración específica, pidiendo, y que eso sea acompañado en realidad de nuestra oración, sea en el mismo camino que la voluntad que Dios quiere para vos, que la voluntad del Señor. ¿Cuál es nuestra oración verdadera y específica? ¿La general? ¿O en realidad estamos mal enfocando y mal visualizando nuestros pedidos de oración y nuestra oración? El segundo paso decía, calma al ejecutar, y nosotros lo vamos a hacer paz al hacer o paz al esperar. En este punto, en el paz al hacer, en buscar la paz o la paciencia al esperar, ¿sí? Eso contrario de la ansiedad. En el Salmo 85, si nosotros el paso anterior de oración, de corazón y en específica lo pudimos lograr, fíjense lo que dice el Salmo 85. Presta atención a lo que dice el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Si vos buscás la paz, el Señor te la va a conceder. Te va a dar esa tranquilidad para poder esperar, para no querer lograr todo ya y que esa semilla que plantamos se queme al día siguiente. Prestad atención a lo que dice el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. En Isaías 26 dice, tú guardarás, el Señor, en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Concéntrate en el Señor. El Señor te va a conceder los deseos de tu corazón. El Señor sabe lo que necesitas. No querramos lograr todo mañana, todo en 3 minutos. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice también. El tercer paso es el más sencillo y el que muchas veces obviamos, que es evaluar. Dice, en otras ocasiones también hablamos de esto, ¿no? De la evaluación, de la autoevaluación. Repará al terminar el día tus pasos. Cuando digo repará no quiero decir arreglá, ajustá, sino pensá. Paremos la pelota, como se dice en el fútbol. Paremos la pelota, hagamos un alto. Y ahí pensemos que si lo que hicimos, lo que planeamos, nos dio verdaderamente paz en nuestro corazón. En la semana hubo un hermano que habló de ello. El hermano Galito habló justamente de esto, ¿no? Si tu decisión es correcta, entonces vas a sentir paz al tomarla. Y si en nuestra evaluación, en nuestro cuarto, en nuestra intimidad, con la cabeza apoyada en la almohada, nos da paz, porque oramos en específico al Señor, queriendo que sea su voluntad. Sabemos que nuestros deseos son estos, lo que nos pasa es esto, pero si con paciencia y paz reparamos en que sentimos nuestro corazón aquietado, nuestro corazón calmo, seguramente sea la mejor decisión y seguramente no van a existir los frutos malos de la ansiedad o de los actos hechos por ansiedad, por el todo ya.
por el querer el resultado mágico, ¿no? Llame ya. En Mateo 9, y ahí sí te invito para ir cerrando, quiero que repasemos los milagros de Jesús. Porque los milagros de Jesús fueron resultados de la búsqueda desesperada de personas que estaban pasándola mal. El ciego, la mujer que tocó el manto del Señor, el milagro de la hija de Jairo. Todos los milagros de Jesús encuentran detrás personas ansiosas de querer que el Señor las rescate, de querer que la enfermedad o esa tribulación se vaya ya. Y obviamente el Señor hizo eso, ¿no? Lo contrario de lo que estamos hablando, porque la ansiedad sabemos que no va a tener su resultado positivo ya, seguramente. Pero en los milagros del Señor sí ocurrió. Y justamente por eso, porque estas personas depositaron en el Señor esas expectativas. Es ni más ni menos que los resultados o la historia de los resultados que acabamos de decir. Que todo eso que te preocupa lo coordines, ¿sí? Lo deposites en el Señor. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, dijo Jairo. Rápido. He aquí una mujer enferma en ese mismo momento, lleno de gente, ¿sí? Acumulación de gente, y esta mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el manto. Un acto desesperado, ansioso. Si toco la ropa del Señor, seguramente, automáticamente ocurra el milagro. Pasando de allí, Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces, gritando y diciendo: ten misericordia de nosotros, desesperados. Sin embargo, lo que en nuestro tiempo sería un acto desesperado de ansiedad, en ese tiempo ocurrieron los milagros porque el Señor estaba caminando en ese piso, en ese suelo. Nosotros tenemos que transferirlo a nuestra oración, a coordinar nuestras expectativas, nuestros actos futuros e inmediatos con el Señor. Dejárselos al Señor. De esa manera nosotros vamos a combatir las malas o los malos resultados o los resultados no esperados de nuestro accionar ansioso, de querer lograr todo ya cuando todo tiene su tiempo. Eso es la mente del Señor. Así era la mente del Señor Jesús. Era una mente paciente, una mente que no fue para nada ansiosa, que ocupó toda su vida para realizar lo que él sabía que iba a ocurrirle: sufrir en una cruz para salvarte a vos y para salvarme a mí. Él esperó, el Señor esperó, el Señor soportó, el Señor seguramente visualizó, ¿no? Muchísimas veces se focalizó en ese resultado, pero no lo desenfocó de su día a día y de sus milagros, ni de su obra, ni de su evangelización. El Señor oró. El Señor se iba solo a orar. Seguramente cuando en algún momento en su humanidad hubiera tenido una sensación parecida a nuestra ansiedad. El Señor oró. Esa fue la mente que tuvo Jesús. Esa fue la mente que tuvo Cristo, ¿no? La canción antes de este mensaje era justamente esa, ¿no? Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Y que así sea, que esa sea nuestra mejor herramienta para combatir nuestros problemas. Amén.